¿Es la maternidad el propósito final de la mujer? Culturalmente en América Latina no hay meta más alta para la mujer que tener hijos, y en las congregaciones cristianas parece suceder lo mismo. Pero ¿qué sucede con la mujer que no tiene hijos? ¿Es menos mujer? Conversamos sobre las mujeres sin hijos entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Queremos invitarte a suscribirte a nuestro podcast y a que nos sigas regularmente. Puedes encontrarnos en tu plataforma de podcast favorita y también información adicional en radiomoody.org. Esta semana cayó en nuestras manos una reseña de un libro de la biblista y profesora de hebreo Lisa Wilson Davidson que lleva por título More Than a Womb, que podemos traducir como mucho más que una matriz. En esta reseña, publicada por la revista norteamericana The Christian Century, se nos invita a pensar en las mujeres que prosperan y encuentran plenitud de la vida a pesar, o quizás por, no tener hijos. Ni el libro, ni su reseña, ni mucho menos esta conversación, se opone o combate en la idea de la maternidad como una de las formas en las que las mujeres encuentran realización, contentamiento y éxito. Pero creo que sí cuestiona, Guillermo y Elsa, que sea la maternidad esa única forma o la esencia verdaderamente de ser mujer. Y quisiera que habláramos primero, y sobre todo escuchar lo que Elsa tiene que decir, de la expectativa cultural y social para la mujer, porque en nuestra cultura latinoamericana tradicional no hay meta más alta para la mujer latinoamericana que tener hijos. No puedo negar, Gerson, tus palabras. Yo creo que sí, tienes muchísima razón, ¿verdad? De que el ser madre como mujer, sobre todo en nuestro contexto latinoamericano, tiene muchísimo valor en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestras comunidades, incluso de fe. No podemos negar, ¿verdad?, que muchas veces desde niñas, desde muy jovencitas, las mujeres empezamos a tener esos deseos maternales, están ligados intrínsecamente con quienes somos, ¿no?, con quien Dios nos ha hecho, pero sin embargo hay muchas mujeres, especialmente hoy en nuestros días, que podemos identificar como personas muy piadosas, personas muy inteligentes, personas que aportan con mucho valor a la sociedad, al mundo que les rodea, y sin embargo no han sido llamadas a ser madres, y yo creo que por eso mismo no debemos de, en nuestra mente, ¿verdad?, en nuestra manera de pensar y de ser, verlas como personas o como mujeres que ciertamente tienen menos valor que las que sí son madres. Yo creo que debemos tener un cambio en esa manera tradicional, ¿verdad?, de darle a la mujer el valor si es madre o quitárselo si no lo es. Para dar un poco de contexto en términos de historia a todo este sentir que hay en muchas iglesias y confesiones y congregaciones acerca de la maternidad como algo importante, no deja de ser interesante que en el Antiguo Testamento hay textos que hablan de que la mujer se salvará por tener hijos, por ejemplo. Y desde entonces muchas personas han tomado esos textos y los trasladan a la época moderna como una especie de axioma, como una especie de ley, pero no toman en cuenta que esos dichos del Antiguo Testamento tenían una razón de ser, y era que todas las mujeres en el Antiguo Testamento, en lo que era la antigüedad, todas las mujeres, sin excepción, creo yo, esperaban ser la madre del Mesías. Por lo tanto, había esta expectación en que las mujeres se casaran, tuvieran su familia, tuvieran hijos, muchos hijos en algunos casos, para ver si de ahí saldría el que sería el Salvador. Esta es una cuestión que los teólogos, los que estudian la Biblia, siempre han tratado de conversarla, porque realmente de otra manera no podría entenderse ese texto. También debemos de recordar que económicamente hablando, el tener muchos hijos ha sido tradicionalmente considerado como una gran bendición. ¿Por qué? Porque a la hora de crecer los hijos, ¿verdad?, van a ser productivos, es la expectativa, y van a poder cuidar de uno. Tiene mucho de sabiduría, ¿verdad?, cuando el Salmo 127 habla de que bendito es el hombre cuya aljaba tiene muchas flechas, refiriéndose al hombre que tiene muchos hijos, ¿verdad?, o a la familia, a la persona, a la mujer. Y yo creo que es una realidad
que desde los tiempos de la antigüedad continúa siendo practicada, ¿verdad? En nuestros días, precisamente por pensar de que los hijos nos van a traer bendición y muchas veces no solamente bendición afectiva, emotiva, pero sí bendición económica. Fíjense ustedes que en el Nuevo Testamento hay algo muy curioso que a lo que se refiere la carta a los Colosenses, cuando habla y dice que la persona está completa en Cristo, es decir, la persona encuentra su plenitud cuando entiende su posición en la sociedad y entiende también la actitud, el papel de Jesucristo en la vida de una persona. Es decir, allí no se habla de que la persona encuentre su plenitud en el matrimonio o en su estado civil. Se habla de una plenitud en el entendimiento de lo que la persona es o debe ser en la vida, en relación con Dios, en relación como entiende el ministerio de Jesucristo. Entonces, como lo dijo Elsa al principio, en este programa y en nuestra actitud, nosotros creemos en la importancia de la maternidad. No la negamos ni tampoco la objetamos, pero también hay que entender el otro punto de vista. En la Biblia se cita a mujeres que no necesariamente fueron madres y que fueron instrumentales en cuanto a la ayuda para la propagación del Evangelio. Estaba pensando en cómo hay una coincidencia no solamente cultural que describió Elsa, no solamente teológica que pertenece a una tradición evangélica donde hacemos ciertas lecturas de la Biblia, y eso conectado obviamente con la herencia judía. Y yo incluso estaba pensando en la religiosidad popular latinoamericana, donde tenemos estas figuras numerosas de vírgenes, ¿no? Estas imágenes de una mujer que sobre todo es madre, pero que no es pareja, ni compañera, ni esposa. Entonces, este aspecto de la exclusividad de la maternidad como lo que define por antonomasia el ser mujer parece a veces inescapable, justamente por esta convergencia, ¿no? Forma parte, yo creo, de las tradiciones. Nosotros, los seres humanos, siempre decimos que no nos apegamos a muchas tradiciones, queremos ser libres, pero estas tradiciones tienen una influencia y nos marcan de tal manera que en la práctica somos de ellas, no podemos negarlo. Desde el punto de vista patriarcal, debemos entender que lo que diferencia, ¿verdad?, al hombre de la mujer no es el que uno pueda trabajar en una cosa y el otro otra, porque trabajaban muchas veces en lo mismo, ¿verdad? Pero lo que en realidad es que los hace diferentes es el hecho de que el hombre no puede engendrar hijos, pero la mujer sí. Entonces se crea también ese énfasis desde el punto de vista patriarcal que la mujer es en sí la que es capaz de ser madre en oposición con la función del hombre que no puede hacer. Así que hay algo también de acusación a un entendimiento biológico que parece constantemente definir a la mujer. De eso yo no estoy tan seguro, porque, y aquí podemos tener diferencias en cuanto a lo que creemos, lo que sentimos. Yo tengo la impresión de que en realidad lo que dice Elsa tiene sentido, pero por el otro lado, yo creo que la Biblia habla de roles que son más o menos compartidos, porque la Biblia establece que una vez que haya una relación entre un hombre y una mujer, hay un pacto, hay una necesidad mutua de enfrentar la vida y, por supuesto, de cuidar los hijos, porque son herencia de Jehová, como lo pone un texto del Antiguo Testamento. Entonces, hay este entendimiento. El problema no lo tenemos tanto en cuanto a qué entendemos de la historia. El problema lo tenemos ahora, modernamente, cuando no podemos aceptar el hecho de que haya mujeres que son solteras, que permanecen solteras, que son profesionales, que apoyan la labor de la iglesia con sus bienes o con sus dones, pero que realmente se sienten libres y se sienten total y absolutamente personas, no necesariamente sintiendo una cuestión de obligación en cuanto a casarse o tener hijos, por ejemplo. La iglesia moderna no está de acuerdo mucho con eso y adoptan esta postura que ya lo dijo un apóstol: es mejor casarse que quemarse. Entonces hay una presión, ¿no? Así es. Hay una presión para hombres y para mujeres, y yo creo que no está bien, no está correcto, porque no se entiende que hay hombres que pueden ser solteros y mujeres que pueden ser solteras y que pueden contribuir al beneficio
de la sociedad con sus dones. Pues hablemos un poquito de la actitud que Jesucristo tendría ante un tópico como este. ¿Hay alguna visión que Cristo aporte sobre la mujer como mucho más que una matriz? ¿Jesucristo ve a las mujeres principal y esencialmente como madres? No. Jesucristo, cuando se relaciona con sus discípulos y discípulas, Él las ve como personas que tienen un interés en su ministerio, por eso le siguen, y le siguen hombres y mujeres, por eso también contribuyen con sus dones, con su sostenimiento, para que haya una expansión de la predicación del Evangelio, y tenemos el trato de Jesucristo hacia hombres y mujeres como personas completas, como personas a las que Él quiere de alguna manera ayudar, edificar, enseñar. Lo tenemos en el caso de las hermanas de Lázaro, por ejemplo, un caso específico, en donde estas mujeres están recibiendo la enseñanza, pero en donde no se nos dice que tengan una familia o que tengan hijos, y sin embargo forman parte de este discipulado al que Jesucristo llama a las personas. Creo que Jesús tiene gran respeto a la mujer que es su madre y la obedece como madre. Pero también debemos de recordar que también Jesús, tras su pasión e incluso tras su resurrección, la noticia de comunicarles a los apóstoles y a los discípulos que Él había resucitado, se le ha encomendado ¿a quién? A una mujer, María Magdalena. Ella es quien recibe la noticia de que Jesús ha resucitado y a ella le toca esta gran responsabilidad de irlo a comunicar a los discípulos. Todo eso que han comentado Guillermo y Elsa se me hace muy apropiado, está muy bien. De hecho, a lo largo de mi trayectoria de fe he tenido la oportunidad de escuchar numerosos sermones, disertaciones, comentarios, conversaciones como la que estamos participando hoy en Entre Amigos, validando todas estas ideas. Pero en la práctica nuestras comunidades siguen siendo hostiles para las mujeres sin hijos. De hecho, la escritora Lisa Wilson se inventa la palabra maternizar, que define como el proceso por el cual una mujer que no es madre se vuelve como una madre para que los demás se sientan más cómodos. ¿Qué cambios deben producirse en las congregaciones? ¿Qué cambios debe producirse en la iglesia? Cambio tiene que venir principalmente del liderazgo de las iglesias. Ancianos, pastores, diáconos, quienes formen parte de ese grupo selecto, tienen que comenzar a cambiar, dándoles un papel más preponderante a las mujeres, reconocer la labor que hacen. Y estoy refiriéndome fundamentalmente a las mujeres solteras, que han decidido por cuestiones de vocación y también de elección no casarse o no ser madres. Y entonces el liderazgo tiene que reconocer que ellas son tan dignas y útiles en el servicio de la iglesia como cualquier otra persona. Creo que mujeres que son consideradas más sabias, con más experiencia en la vida, si tienen ellas la humildad de reconocer este tipo de actitudes, pero sí hablar de la necesidad de arrepentimiento, ¿verdad? De cuando creamos escalas de valores, ¿verdad? Piramidales, donde la mujer que más hijos ha tenido está más arriba que la mujer que ha tenido menos hijos o que no los ha tenido. Y yo creo que a la hora de empezar a reconocer esas faltas en nuestro carácter, en nuestra persona, viene entonces el arrepentimiento y se crea también ese nivel de aceptación el cual Dios bendice. Pues quisiéramos invitarte a que contactes con nosotros y nos des tu opinión y comentarios sobre este tema. En el día de hoy, afirmando el valor extraordinario que tiene la maternidad, hemos querido preguntarnos si debemos ver a la mujer como mucho más que una matriz. Así que ponte en contacto con nosotros y visítanos en radiomoody.org. También ahí encontrarás más conversaciones entre amigos y la manera de suscribirte a nuestro podcast. Puedes encontrar Entre Amigos en tu plataforma de podcast favorita y también en Twitter como Tus Temas de Hoy en Twitter. Agradecemos el trabajo de realización de nuestros equipos de producción en Estados Unidos, Brasil y México. Agradecemos a Elsa y a Guillermo el tiempo para conversar que nos han dado y a nombre de todos nosotros nuestra gratitud para ti por habernos acompañado. Confiamos en encontrarte en otra ocasión para seguir conversando de nuestra fe cristiana y nuestro mundo contemporáneo entre amigos. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.